¿Cómo determinábamos nosotros la potencia total? Despejando, ¿no es cierto? ¿Qué tenemos aquí? Tenemos caída de tensión, ¿no es cierto? Y aquí nos dice que la tensión es 230 voltios. Por lo tanto, esta caída de tensión, ¿cuál será? ¿Mono o tri? Si es 230, mono. Fácil. Entonces, ¿cuál era la formulita para caída de tensión? Monofásica. ¿En función de quién? Yo necesito potencia, necesito 2 veces resistividad, longitud, área y ahora sí, potencia por factor de potencia sobre tensión, ¿no es cierto? Por voltaje. ¿Tengo caída de tensión? Sí. ¿Tengo caída de tensión? ¿Tengo resistividad? Sí. Tengo. ¿Tengo longitud? Tengo. ¿Tengo área del conductor? Sí, tengo. ¿Tengo potencia? Esto es lo que yo tengo que calcular. Factor de potencia, tengo tensión, tengo. O sea, tengo todo. Lo único que tengo que hacer es despejar la potencia total, que va a ser la caída de tensión por área, tensión, sobre 2 veces resistividad, longitud, coseno, phi. ¿Cierto? Si reemplazo aquí, caída de tensión que dice que es 0.75, el área del conductor 2.5, aquí he visto que algunos le tiraban 14. Es que hay algunos que estaban confundidos y me decían, sí, me sale no sé cuántos, sale 100 más. Tienes que corregir, le decía, tu sección, pero a ver, no entendía, creo, porque me decía, pero es 14. Al final he dicho 2.5, pero no sé si lo hago. Esto es 230, esto es 2, resistividad 0.01792, la longitud dice que es 35 y el coseno phi, aquí era, ¿no? Aquí les faltaba el dato, ¿no? Se me han preguntado las responsables. ¿Cuánto les ha dicho? 1. Por lo tanto, la potencia total de este circuito, ¿cuánto les sale? Y por si acaso, han preguntado en el examen que esto era 1. ¿Cuánto les sale? 343.79 volt ampere, ¿no es cierto? Si ya tenemos esto, podemos reemplazar en A y decimos que el número de luminarias es igual a 343.79 volt ampere sobre, ¿cuánto es cada luminaria? 20 volt ampere. ¿Listo? Volt ampere por volt ampere se va. ¿Cuántas luminarias yo tengo en este circuito? 17,19 luminarias. Entonces, a ver, no es 0.19 de luminarias. No es. Entonces, algunos me decían, si me voy al superior o al inferior. Yo les decía, analicen por qué se ha podido generar estos decimales. Les decía, y aquí no hay dónde, ¿no? Porque estamos reemplazando puros datos, ¿no es cierto? No he introducido nada yo. Esto sería lo único que les podía hacer variar, ¿no es cierto? Pero esto era mitad, ¿ok? Entonces no había razón, ¿no es cierto? Yo tengo que nomás decir que eran 18 luminarias, ¿no es cierto? Y he visto que todos han hecho esto, no todos, ¿no? Todos los que me han mostrado tenían 18 luminarias, o la mayoría. ¿Ok? Entonces así era como se hacía. ¿No hay dudas? ¿Hay dudas, no? 18 en realidad, ¿no me hace el 20? Sí, hay otros que siempre 19.1 me sale. ¿Está bien? A ver, revisen. La potencia total me sale 381. ¿Está bien? A ver, revisen. Sí, está bien. 0.75, 2.30,
Ah, sí está aquí, 230, 2.5, 2, 0.017, 35 y ya es que 8.09. ¿Ok? Está bien. Serán 18 minutos. No hay duda, ¿no? Esto era 1. Entonces resolvemos esto. Vamos al siguiente ejercicio. ¿Qué decía? Deseamos instalar un circuito de fuerzas. ¿Dónde está? Deseamos instalar un circuito de fuerza. Este es el ejercicio número 4. Dice que es un circuito de fuerza. Para un equipo, dice, de 6.000 voltamperios. Está instalado, dice, en un tubo. En el mismo tubo dice que se encuentran 4 circuitos. En este mismo tubo dice que hay 4 circuitos. ¿Ok? 4 circuitos que están en funcionamiento. ¿Okay? Esa es una palabra importante. Determinar la sección del conductor. Dice, para nosotros la sección se simbolizaba como a una temperatura ambiente de 38 grados centígrados. Dice calcular la sección del conductor. Pues el paso rapidito. ¿Qué necesitaba cumplir yo para hacer el dimensionamiento de los conductores? Temperatura de presión. Hemos hecho varias clases, ¿no? Creo que 2 clases hemos hecho de dimensionamiento de conductores. ¿Qué era lo que yo tenía que cumplir para dimensionar un conductor? ¿Se acuerdan? Había 2 condiciones, ¿no es cierto? La primera condición, ¿cuál era? Caída de tensión, ¿no es cierto? Caída de tensión. La segunda condición, la caída de tensión, por si acaso, la caída de tensión para un circuito de fuerza, ¿cuánto debería de haber sido? 3%. 3%, ¿no es cierto? 3%. La segunda condición, ¿cuál era? La cociente máxima admisible. ¿Cómo se hacía esta? Era la cociente de carga tiene que ser menor o igual a la cociente Z, pero Z corregida, ¿no es cierto? Ok, yo les decía en clase siempre, si cumplo estas 2 condiciones, estoy dimensionando bien mi conductor, ¿no es cierto? Sin embargo, les había dicho yo, hay una tercera condición incluso, ¿no? De cortocircuito. Si nosotros estamos cumpliendo estas 2, ya estamos diciendo que estamos dimensionando bien. Ahora, para calcular caída de tensión, ¿qué necesitaba yo? Creo que está por acá la forma. Esta misma, ¿no es cierto? La misma forma. ¿Qué necesitaba yo? Resistividad. ¿Puedo hallar resistividad a 38 grados centígrados? Para hallar esta resistividad de operación, ¿verdad? 38 grados centígrados, ¿qué necesitaba yo? Corregir temperatura, ¿no es cierto? Para corregir temperatura, tengo temperatura ambiente. Tengo el aislamiento de esto. ¿No? Para saber si es 70 menos 30 o 90 menos 30, ¿no es cierto? ¿Tengo? No tengo, ¿no es cierto? Y aquí se podría haber preguntado, ¿tengo la cociente de carga? Sí, ¿no ves? Porque tengo aquí la potencia. ¿Tengo la tensión? No tengo, pero asumo de que es 2,3, ¿no es cierto? ¿Qué más necesito? La cociente admisible, ¿ves? Del conductor que yo, la cociente admisible del conductor que yo elija, ¿no es cierto? Si es un tubo, ¿yo puedo recurrir a mis tablas para sacar esa cociente admisible? Sí, ¿no es cierto? Hay tablas que me dicen para conductores en ducto, que es lo mismo que tubo, ¿no es cierto? Entonces yo puedo hacer la corrección por temperatura. O sea, puedo hallar primero la temperatura de operación y luego la resistividad a esa temperatura de operación. Teniendo la resistividad a la temperatura de operación, ¿qué datos más me van a faltar para cumplir caída de tensión? Longitud. ¿Tengo longitud?
No tengo. ¿Tengo área del conductor? No, eso va a depender del conductor que yo elija, ¿no es cierto? ¿Tengo potencia? Sí. ¿Factor de potencia? No tengo. ¿Tengo tensión? He asumido que es los 30. Entonces me faltan muchos datos, ¿ok? Entonces, hay algunas personas que me han preguntado y me han dicho, sí, tienes que cumplir estas dos condiciones. Pero si no hay cómo cumplir la primera condición, por lo menos haznos que se cumpla esta condición, ¿no es cierto? Esta condición de acá. Para hacer esta condición, ¿qué necesito yo? Cociente de carga. ¿Cuánto es mi cociente de carga? 6000. ¿Cuál es la fórmula? La potencia. Potencia sobre tensión. Si es monofásico, que yo asumo que es monofásico. Si fuera trifásico, aquí raíz de 10, ¿verdad? Potencia que tengo 6000 voltamperios. ¿Ves? La tensión 230 voltios. Tensión se va. ¿Cuánto me queda mi cociente de carga? ¿Me ayuda, papá? 26.09 amperios. 26.09 Amperios. 09, ¿no? Sí. Ok. Este es mi cociente de carga. Ya tengo esta parte de acá, ¿cierto? Por si acaso esta parte de acá se traduce en esto. Cociente IZ por KT por KA, ¿cierto? Y este es donde vamos a hacer más. Ya tengo cociente de carga, ok, listo. Para hallar IZ, ¿qué necesitaba yo? Las tablas, ¿ves? Para ir a las tablas, ¿qué les había dicho yo que calcule? ¿Se acuerdan de este? Cociente. ¿Se acuerdan de este? Cociente ficticio. ¿Qué era la cociente ficticia? Cociente de carga sobre Y los KT. mismos de acá. KT, KA. Mi cociente de carga ya la tengo, 26.09 amperios. KT. Aquí viene la magia. ¿Cuánto vale KT? Tenemos. ¿A qué nos dice? A 38 grados centígrados, ¿no es cierto? A 38 grados centígrados. En las tablitas está para 20, 25, 30, 35, etc. Múltiplos de 5. En este caso es 38. ¿Qué les había dicho yo en los ejercicios cuando no tenemos el dato KT para una temperatura específica? Que usemos formulitas, ¿no es cierto? Hay fórmulas. Esas fórmulas van a depender mucho del tipo de aislamiento que usemos, si es PVC o es XLP. El más conocido es el PVC, ¿ok? Y en este caso podrían haber aplicado PVC. ¿Cuál era la fórmula para hallar el KT? Ahí. En el caso de que era PVC. ¿Cuál era? Raíz ¿De quién? 70. La máxima menos La temperatura. la que estoy buscando sobre, ¿qué venía aquí? 40. Máxima menos mínima, ¿cierto? 70 menos 30. Listo. En esta formulita se ha hecho toda esa tabla que yo les había pasado. ¿Cuánto sale esto? ¿Cuánto sale el KT? Entonces KT ya sé que vale 0.9 a esta temperatura. ¿Okay? ¿Cómo sé que lo que he hecho está bien calculado? ¿Cómo sé? ¿Se acuerdan que en clases habíamos hecho esto? Esto es para PVC, habíamos dicho. Aquí está la temperatura ambiente, aquí está, digamos, esto es 25, aquí abajo está el 30, 35, etc. 30, 35 y aquí abajo está el 40, ¿no es cierto? Aquí tiene el dato para este, tiene el dato para este, tiene el dato para este. Y el que yo estoy buscando es 38, o sea que está por aquí, 38. Esto que he hallado yo, 0.9, esto tiene que ser menor a esto y mayor a esto. Si cumple, quiere decir que yo estoy haciendo bien. ¿Vale? Siempre tiene que estar en ese interno. ¿Ok?
Aquí dice su compañero, este es 0, 94, este es menor, se cumple, y este de 40, 0,87. 0,87, gracias, se cumple, ¿no es cierto? Entonces yo sé que estoy haciendo. ¿Ok? Entonces ya sé cuánto vale KT. ¿Quién es el que me falta? K. KA. KA. ¿De dónde salía KA? Tablas. De las tablas. ¿Qué hacía yo para ir a las tablas? ¿En función de quién está mi tabla? Número de conductores. Del número de conductores. ¿Ok? Aquí el problema mismo te dice que hay 4 circuitos que están funcionando, creo que te dice, ¿no es cierto? 4 circuitos. Si yo estoy asumiendo que es los 30, ¿cuántos conductores tendré en este circuito? 8, ¿no es cierto? Porque Sí. por cada uno va a haber 2. por cada uno va a haber 2, va a haber fase y va a haber neutro. Si son 4, en total va a haber 8 conductores. ¿Cuánto es mi valor de KA para 8 conductores juntos? Sería 10. 0, 0,7. Entonces yo ya tengo todo. Aquí puedo reemplazar 0,9, 0,7. ¿Cuánto me da mi cociente ficticia? ¿Cuánto me da mi cociente ficticia? Por el 1,42. 41.42 amperios. Ok. Con esta cociente sí puedo ir a las tablas. Ok. Ahora, Oh, sí. ¿No serían 10 conductores? ¿dónde? Aquí. Sí. 10 conductores. Serían 4 de los. 4 de los que hay y Así más que 2. tengo, dices, ¿no? Más 2 del. Ahí había una partecita, digamos, que lo vamos a leer el examen. Compañero, tienes razón, pero era cosa de interpretar. ¿Entiendes? El problema decía, deseamos instalar un circuito de fuerza para un equipo. El tubo. En el mismo tubo se encuentran los cables de 4 circuitos en funcionamiento. ¿Ok? Solamente hasta ahí. Dice, en el mismo tubo se encuentran los 4 circuitos en funcionamiento. O sea, no nos está hablando de, además hay 4 circuitos en funcionamiento. ¿Ok? Entonces, la forma en la que yo lo he interpretado es de que nos está diciendo que en el tubo se encuentran los cables de 4 circuitos en funcionamiento. O sea, solo me está haciendo mención a 4 circuitos en funcionamiento. ¿Ok? Yo he visto exámenes pasados donde un problema parecido decía, además del alimentador que tiene que dimensionar, existen otros 4 alimentadores más. O sea, nos dice la palabra además. ¿Okay? En este caso solo nos dice, en el tubo del que estamos hablando hay 4 circuitos en funcionamiento. ¿Okay? Entonces por eso yo estoy tomando 4 circuitos en total, más el que me está pidiendo. ¿Okay? Ahora, si nos opcional de mí que está con 5, lo único que va a cambiar es este. ¿Para ti es cuánto es? K. 0,5, ¿cierto? Va a variar poco. Son 2 decimales. Perdón, una décima. ¿Ok? Pero estén atentos a eso, como he hecho yo. ¿Ok? Y si digamos ustedes han interpretado como 4 circuitos en total y han hecho todo este procedimiento, defiéndanse. En el examen no es muy claro que nos dice, además hay otros 4 circuitos, yo lo he interpretado como el total. ¿Ok? Y Miguel les va a entender si es que todo su procedimiento está bien y concuerda. ¿Okay? Se han sacado cosas disparadas, por ejemplo, aquí. Sí, yo he interpretado como 5 circuitos y aquí le han tirado 1.2, que no existe. Entonces, no, pues obvio, no van a poder ni sacar. Ok, ¿qué hacíamos con esta cociente ficticia? Tablas, ¿no es cierto? Ahora, aquí la duda estaba en qué tabla voy a usar. ¿Qué tabla vamos a usar? Es que. Hasta que llegaba yo ¿Se acuerdan que en clases habíamos manejado la tablita que decía grupos? ¿No? Grupo A, grupo B, grupo C. El grupo A decía monoconductores para instalaciones en ductos. ¿Sí? ¿Qué es un ducto? Es un tubo. Es el tubo que estamos buscando. Entonces podían usar esa tablita en el grupo A. ¿Okay?
Y en el grupo A tendrían que buscar un conductor que sea capaz de satisfacer esta cosita. ¿Cuál sería? Según esto, de las tablas, elegimos ¿qué conductor? ¿Tiene su tablita de mano? Si no está en el WhatsApp, también establecer pasado. ¿Qué conductor es? Mientras voy a usar esta parte. ¿Ya lo tiene? ¿Ya lo tiene? ¿Sí? ¿Ya lo tiene? Yo he buscado y es uno de 10 milímetros cuadrados. No sé si ustedes concuerdan con eso. ¿Sí? Entonces de las tablas nosotros vamos a buscar un conductor de 10 milímetros cuadrados cuya IZ es 45 amperes. ¿Ok? 45 amperes. Listo, ya tengo todo. Ya tengo esto, ya tengo esto, ya tengo esto. Lo único que me hace falta es reemplazarlo, ¿cierto? A esta ecuación de acá le vamos a llamar ecuación beta. Y beta decimos la corriente de carga es 26.09 amperios, mayor o igual que quién. Y Z es del conductor, 45 amperios por KT, ¿cuánto era? 0,9 por KA, que era 0,7. Aquí tengo 26.09 amperios, menor o igual que 45, todo esto cuánto me da. 45 amperios por 0.9 por 0,7. 28,35. 28.35 amperes. ¿Esto se cumple? Sí, ¿verdad? Entonces, estamos cumpliendo con esta condición de acá. La segunda condición. No tenemos más datos, porque no tenemos longitud principalmente para calcular caída de tensión. Entonces, vamos a decir que si cumple esto, este conductor que hemos elegido es la respuesta. ¿Ok? Eso era. ¿Eso es todo? Está bien. Porque ¿cuáles son los otros dos métodos para saber si he hecho bien? Caída de tensión, pero no tenemos longitud para este circuito. ¿Y cuál es el otro? Cortocircuito, que no llevamos en estos videos. Entonces, lo único que podemos hacer es eso. ¿Alguien tiene alguna duda? Por si acaso, en los exámenes que yo he visto pasados del ENGE, para cuando nos dice dimensionar un conductor, siempre pone así, la sección del conductor y cuánto puede transportar este conductor, dice, ¿ok? No lo veo tan necesario porque igual más arriba dicen cuánto puede transportar, y cosas así, pero bueno. Hay que hacer lista. Sí. Sí, hagan lista. La práctica, tanto la práctica del día como la asistencia del día les va a valer como extras. ¿Hay dudas sobre esto hasta aquí? No, ¿no? Entonces,
estamos a tiempo. Tenemos una hora todavía. Vamos al ejercicio número 5. Vamos al 5, al último de 10 puntitos. Dice, se tienen 6 circuitos instalados. Dice que son 6 circuitos, ¿ok? 6 circuitos instalados en una bandeja tipo escalerina. ¿Cuál era esa? Las bandejas que están por encima, que tienen esta forma. Sí. Bueno, esto continúa, pero aquí hay un corte, no sé qué se instala en el gráfico. Sí, y aquí están todos los conductores, ¿cierto? Y esto está generalmente elevado en los techos, ¿cierto? O al lado de las paredes. En el instituto tenemos esto. No sé si han visto. Ok. 6 circuitos. Dice 6 circuitos en escalerilla. Determinar la cantidad de conductores. Dice. Determinar, la pregunta era el número de conductores. ¿Ok? Esta era la pregunta. Determinar el número de conductores. El número de conductores que serán utilizados para dimensionar el tamaño de la bandeja, para dimensionar qué tamaño voy a comprar yo de bandeja. ¿Okay? Dice que 2 circuitos de estos 6, 2 de estos 6 circuitos, 2 de estos 6 circuitos son exclusivos para equipos clase 2. Son circuitos clase 2, ¿ok? Y dice que hay otros 4 circuitos, o sea, es esto, ¿no es cierto? Para que sean 6, exclusivo para circuitos clase 1, ¿cierto? Ok. ¿Qué son las clases de equipos? ¿Ustedes lo han visto eso con el Inge? ¿No? No sé. ¿Alguien va? Ok, ya, yo tengo que mandar una imagen sobre eso. ¿Dónde está? ¿Dónde estás? En sus diapositivas del Inge, la verdad, siendo sincero, aunque yo tengo diapositivas del 2020-2021, ¿okay? No sé si en las actuales, yo no estoy en el clase de este semestre, no sé si en sus diapositivas actuales quizás lo ha mejorado, lo ha complementado, etc. Y está esta parte, no lo sé, ¿okay? Y las que yo he buscado no están. ¿Okay? No está. Sin embargo, yo las respuestas las he encontrado en la NB. ¿Okay? Y es lo que les voy a pasar ahorita. La verdad, un ejercicio de estos nunca. ¿Okay? Como que se la ha sacado de la mano. Pero estaba bien facilito de hacer. Yo les he enviado. Ya les he enviado. Hoy en la imagen que les he enviado están las clases de equipos, ¿ok? Va de la 0 a la 3. ¿Okay? Para los equipos clase 0, ¿qué me dice la norma, la NB? Dice, son dispositivos que permiten unir las partes metálicas accesibles a un conductor. ¿Cuáles son esos equipos? ¿Alguien ha visto estos equipos? Dice, son dispositivos que permiten unir las partes metálicas accesibles a un conductor de protección. ¿Han visto esos equipos? Aquí lo vamos a hacer. No sé si ustedes han visto estos motores que son así. Aquí está su... Aquí está aquí, ¿no es cierto? Aquí tiene una caja bobinera donde si tú desatornillas, destapas, aquí adentro conectas, ¿no es cierto? En estrella, en delta, etc. Pero
pero la misma carcasa metálica de este motor, o de este generador, por aquí tiene una especie de perno largo, donde tú puedes llevar tu conductor que tendría que ser color verde y amarillo, ¿no es cierto? O sea, verde, lo puedes unir aquí con un perno, ¿no es cierto? Este tipo de equipos es equipos de clase C. ¿Okay? Estos son los equipos, dice, que permiten unir las partes metálicas a un conductor de protección. ¿Okay? Entonces, esos equipos son la clase C. ¿Cuáles son las clases que nosotros necesitamos ahorita? La clase 1 y la clase 2. ¿Cuáles son los equipos de clase 1 según esto? Dice que son equipos dispuestos para ser conectados a la red, en los que la protección contra descargas no se confía solamente en el aislamiento, sino que incluye como medida adicional de seguridad las partes conductores estén conectadas a tierra. En resumen, los equipos de clase 1, dice, son como tu lavadora, ¿no es cierto? Tu lavadora está aquí, panel, etcétera. La lavadora tiene un conductor, este conductor tiene una clavija, ¿no es cierto? Esta clavija, ¿cuántas tiene? ¿Cuántas patitas? 3, ¿no es cierto? Una será fase, la otra es neutro y la otra es riesgo. Este tipo de equipos se pertenecen a clase 1. ¿Okay? Entonces, en tu tomacorrientes, ¿cuántas tendría que haber? 3, ¿no es cierto? ¿Cuántos conductores, por lo tanto? 3 conductores, ¿no es cierto? Ok, entonces en los equipos de clase 1 yo tengo que usar 3 conductores, ¿no es cierto? Si son 4 circuitos y esto me dice que sí o sí tengo que instalar 3 conductores, aquí ¿cuántos tendré? 12, ¿no es cierto? 12 conductores. ¿Ok? ¿Cuáles son los equipos de clase 2? Según esto, ya no lo voy a alargar más, solo por el simbolito, son equipos que ya no necesitan físicamente la conexión a un cable de protección a tierra. ¿Ok? Ahí les voy a decir cuáles son esos equipos, y uno bien facilito de encontrar es el cargador de sus celulares. El cargador de sus celulares, ¿cuántas patitas tiene? La clavija. 2, ¿no es cierto? Pero ¿dónde está el de tierra? Si se fijan, por la parte de atrás tienen las letritas, ¿no es cierto? Si se fijan, van a encontrar el mismo simbolito que el que dice clase 2. Un cuadradito dentro de otro cuadradito. ¿Okay? Eso significa que es un equipo que no necesita una conexión física a un cable de protección. ¿Okay? Por lo tanto, si no necesita esto, ¿cuántos conductores yo tengo que instalar en un tomacorrientes para este tipo de equipos? 2, ¿no es cierto? Tengo 2 circuitos de esos, cada circuito de 2 conductores. ¿Cuántos van a ser aquí? Por lo tanto, ¿cuántos son aquí? 2 circuitos, 2 conductores, 4 conductores. Aquí abajo es 12. 12 conductores. Por lo tanto, dice que estos 6 circuitos están en esta bandeja. Por lo tanto, ¿cuántos conductores en total yo voy a tener? 16 conductores. Y la pregunta no era más que decirme cuántos conductores yo tengo que saber instalar en esta bandeja para saber cuál compro. La respuesta era muy fácil. 16 conductores. ¿Bueno? Y esta es la verdad. ¿Se entiende? Sí, ¿no? Este era el más fácil, pero a la vez el más rebuscado. ¿Hay preguntas? ¿Dudas? ¿Quejas? Seguiremos. Esta parte de pasar.
número 6. Esto ya es por 25 minutos. Esta parte lo voy a pasar, ¿ok? Todito. Solo responder las teóricas y ya aprobaban. Bueno, 50. Vamos con el ejercicio 6. ¿Qué decía? Determinar la sección del alimentador principal. Dice que yo tenía que determinar la sección del alimentador. ¿Cierto? Que se ubique entre el transformador y el tablero de medidores. ¿Cómo hacemos el unifilar de esa parte? Esto es la cometida. Seguramente aquí están los transformadores. Saliendo hay una base, seguramente. Saliendo de esto está todo el alimentador. Llega a otra base y en esta base está el tablero de medidores. ¿Cierto? A partir de este tablero de medidores, que no solo es uno, por si acaso, aquí hay varios medidores. Dice que son para conectar 21 departamentos de un edificio. O sea que todo esto de acá, todo esto de acá es un edificio. ¿Ok? Desde partido aquí estarán los 21 departamentos. Etcétera. Sí. ¿Ok? 21 departamentos de acá. 21 departamentos. ¿Okay? Por eso es de que les digo de que este tablero de medidores no es solamente un medidor. Pues, aquí están los medidores. Vamos a hacer así. En esta parte de acá deben estar todos los medidores. ¿Ok? Con sus agujitas. Así se simboliza, ¿cierto? Todos los medidores también. ¿Ok? De los 21 departamentos. Dice que yo tengo que dimensionar el alimentador entre el transformador, o sea, de esta base de acá, el tablero de medidores. ¿Bien? Entonces, ¿cuál es la otra que me está pidiendo? Solamente este tramo, ¿no es cierto? Solamente este tramo de acá. Solamente ese tramo me está pidiendo que yo dimensione. ¿Qué conductor voy a instalar en este? ¿Ok? Cuya potencia por departamento dice que son 8400 volt-ampere por cada departamento. ¿Ok? O sea que cada uno de estos es 8400, 8400 y así. Asumir el factor de potencia como la unidad. La tensión del sistema eléctrico dice que es tensión, dice que es 230, 400 voltios. Y la distancia es de 40 metros. O sea, este tramo de acá que me está pidiendo dimensionar dice que son 40 metros. Está instalado en tubo. Ok, dice que todo este alimentador de acá, todo este lugar, va a estar instalado en tubo. ¿Ok? En tubo. Determinar la temperatura ambiente. Dice que son 30 grados centígrados. Y aquí hay una parte importante. Dice utilizar la resistividad máxima. Utilizar la resistividad máxima para la temperatura de trabajo si el aislamiento es XLPE. ¿Ok?
Eso dice que la resistividad es un dato, pero tomando en cuenta que el aislamiento es XLP. ¿Ok? Para la temperatura de trabajo, o sea, aquí está, 30 grados centígrados, y una caída de tensión de 1%. ¿Okay? O sea que en este punto solo puede caer 1%. Eso me está diciendo. Ok, ¿cómo resolvemos esto? He visto que la mayoría lo ha dejado esto para el final, ¿no es cierto? Realmente no tiene solución. Ah, mentira. Sí tiene solución, pero hay que hacer, digamos, que varios análisis previos, ¿ok? Para dimensionar el conductor nuevamente, ¿qué necesito? Caída de tensión, además de máxima corriente admisible. ¿Puedo calcular caída de tensión? Sí, ¿no es cierto? Me está diciendo que estoy obligado a calcular la caída de tensión, que la caída de tensión no sea mayor a 1%. Ahora, la otra condición sí o sí la tengo que cumplir. ¿Verdad? Ok, ¿qué hago yo para calcular la caída de tensión? ¿Cuál era la fórmula? Antes, muchachos. Aquí cada departamento, ¿qué tensión va a tener? Aquí va a haber 230 voltios, ¿no es cierto? En este tablero de medidores, en esta base, ¿qué tensión voy a tener? Ahí estaba la duda, ¿no es cierto? Ahí estaba la duda. ¿Qué tensión voy a tener aquí? ¿Qué tensión voy a tener aquí? Y aquí ya sé toda media tensión, porque es un transformador. ¿Qué tensión voy a tener acá? 230. Aquí son 400 voltios. Aquí debería de ser 400 voltios. A ver, estos 400 sí o sí están aquí. Estos 400 debería de ser menos la caída de 1%. ¿Vale? Debería de ser. Entonces, este alimentador que yo tengo que dimensionar es trifásico. ¿Ok? Ahora, no sé si tienen dudas, ¿por qué aquí es 400 y aquí 230? Aquí no hay transformador. ¿Saben? Sí saben, ¿no? Aquí que tengo fase neutro, ¿no es cierto? Y cada uno de estos va a tener fase A neutro, fase B neutro, y así se van a repartir, ¿no? Cosa de cumplir con el balance de carga, ¿no es cierto? Y están haciendo en JTV. ¿Ok? Listo. No sé si yo sé que esta caída de tensión tiene que ser trifásica. ¿Qué fórmula voy a usar? Obvio que la de trifásica, pero con eje 3 necesito en función de quién. En función de, tengo aquí de dato, dice artículos por ampere, en función de potencia. Entonces, ¿cuál va a ser la fórmula? Mi formulita va a ser resistividad, longitud, área, potencia, coseno y sobre tensión. No hay más, ¿no es cierto? ¿Sí? Ok, ¿tengo resistividad? Sí, me dice que es dato, pero con la máxima temperatura de este aislamiento. ¿Tengo longitud? ¿Tengo área? ¿El área de quién va a venir? Del conductor que yo elija. ¿Tengo potencia? Esta potencia, ¿cuál sería? Potencia total, ¿no es cierto? Porque en este alimentador van a venir todas las cocientes de aquí. Cociente, ¿no? Cociente, todas estas sumadas van a ser esto. ¿No es cierto? Entonces, si yo tengo por departamento, ¿puedo calcular la cociente total? Sí. Esa cociente total, con esa cociente total, ¿puedo calcular potencia total? Sí. ¿Ok? ¿Tengo coseno phi? Sí. Dice, asumo la unidad. ¿Tengo tensión? Sí, trifásico. Listo. ¿Cuál es el único que me falta? Potencia y resistividad. Entonces vamos a llamar a esta ecuación A y vámonos por esta parte. ¿Cuánto va a ser mi resistividad a la temperatura de operación si yo sé que se trata de un aislamiento XLPE? El examen me dice asumir el máximo para XLPE. ¿Cuánto es?
tablitas del INFE están como fraccionario, ¿no es cierto? Pero ¿sobre cuánto? ¿Tienen sus tablitas? ¿La que les he pasado? 1 sobre 45, 49. 45. Sí, 40, .49. Punto 49, ¿no es cierto? ¿Cuánto me da eso? 0.2198. 21.98. ¿Ok? Entonces, esto ya es un dato. Ya tengo esto. ¿Qué es lo único que me faltaba? Potencia total. ¿De dónde va a salir la potencia total? De la suma de todos los departamentos, ¿no es cierto? ¿Cómo va a salir? Así. La potencia total va a ser la suma de todas las demandas máximas de cada departamento. ¿Ok? Pero multiplicado por quién? Por Factor. un factor Simultaneidad. de simultaneidad entre departamentos. ¿Cierto? Ok. ¿Cuánto va a ser esta suma? Va a ser igual a 21 por ¿cuánto? 8400 volt ampere. Y este factor de simultaneidad, ¿cuánto es? Cada departamento. Es la NB, si era la 4.5 o algo así. Ah, lo tienes. Pero tiene que decir factor de simultaneidad entre departamentos. ¿Cuánto es? 0.605. No sé ni dónde lo tenemos. ¿Cuánto me da? Simultaneidad entre departamentos. Entre viviendas depende del consumo mínimo y medio 0.6 y consumo elevado 0.5. Ah, ok. Ahí había una duda. Y sí recuerdo que algunos me preguntaban, ¿qué tomo? ¿Consumo medio o consumo máximo? Sí, ¿Consumo mínimo, medio o máximo? ¿O alto? Ahí había que recordar las clases de cuando calculábamos demandas máximas en edificios, ¿no? Entonces hemos hecho problemas de esos. ¿Qué tomábamos nosotros? Esta demanda máxima de acá. Para calcular esta demanda, ¿qué hacíamos? Veíamos cuál era su nivel de consumo, ¿no es cierto? Para 8400, ¿qué nivel de consumo era? Si era menor a 10.000, era medio, ¿no es cierto? Ahora yo les había dicho, este nivel de consumo se hereda para cuando yo tengo que hacer el otro factor de simultaneidad, ¿no es cierto? Entonces, para cuando ustedes tienen que manejar la tablita de departamentos que tienen, las respuestas están aquí, y departamentos consumo medio, entonces yo tengo que manejar como consumo medio. Entonces, si el consumo es medio, tengo 21 departamentos, ¿cuánto vale mi factor de simultaneidad? 0.6. Esto dice que vale 0.6. ¿Está bien? Está bien. ¿Cuánto me da esto? 105.000.8. 105. 105.840 840. volt ampere. ¿Ok? 105.840 volt ampere. Ok, ya tengo esto. ¿Qué me falta? Nada. Vale. Ya no me falta nada. Ah, el área, ¿no? El área, tienes razón. El área, ¿de dónde voy a sacar? ¿Qué tengo que calcular para ir aumentando? Entre ficticio. Nos da que. Sí, nos daba. Nos daba. Tenemos esto. Esto tenemos que calcular. El área. Para calcular el área, habíamos dicho, necesitamos primero cociente de carga. ¿Ve? ¿Cuánto es la cociente de carga? Potencia total sobre tensión. Pero como este es trifásico, raíz de 3. ¿Cuánto es esto? 105.840 sobre
Raíz de 3 por 400. ¿Cuánto me da esto? 152.77 amperes. 52.77 amperes, ¿ok? Si yo tengo esto, puedo calcular cociente ficticia, que no es más que la cociente de carga sobre KT sobre KA. Cociente de carga 152.77 sobre, ¿cuánto vale KT? ¿Cuánto vale KT? KT que tiene que ver con quién? La temperatura ambiente. ¿Cuánto vale a 30 grados? ¿Cuánto vale? A 30 grados. 1. 1, ¿no? 1. ¿Cuánto vale el KA por este circuito? ¿Cuántos conductores voy a tener? 3. Aquí en esta parte. Voy a tener línea 1, línea 2, línea 3 y la última. ¿Ves? Tengo 4 conductores. Usarían solo para 3 grados. ¿Cuánto sale el KA? 0.8. 0.8. ¿Ok? Si yo reemplazo eso, en 21, 0.8. No era 1. No era 1 el K. Es de 4 a 6, es 3, sí es 1. 1 es, ¿no? ¿Cuánto me sale eso? Lo mismo, ¿no? Lo mismo. 152.77 amperes. Con esta corriente ficticia, váyanse a las tablas y díganme qué conductor ustedes van a elegir. En esta corriente, díganme si elegimos el conductor de cuánto. ¿Qué tabla van a usar? Nos dice inductor, ¿ver? Es un alimentador XLP. Los XLP, por si acaso, hay tanto monoconductores como multiconductores, ¿ok? Así que pueden usar el de monoconductores, porque no les decía nada el programa. Para monoconductores satisfaciendo 153 amperes. ¿Qué conductor elegiría? 70. C. 70 milímetros 70 milímetros cuadrados. cuadrados, cuya capacidad es 164. 164 amperes. ¿Ok? Por si acaso aquí no se termina el problema, ¿no? Tengo que hacer que este conductor cumpla mis condiciones. ¿Ok? Ya tengo todos los datos, ¿no es cierto? Ya tengo todo. Puedo reemplazar directamente. A me está diciendo que la caída de tensión es igual a la resistividad. ¿Cuánto es? 0.02198. Por la longitud, ¿cuánto es? 40 sobre el área, 70 milímetros cuadrados por la potencia total. ¿Dónde está? 105.840 sobre, perdón, por factor de potencia que dice es 1. Tensión, 400 voltios. ¿Cuánto me sale esto? 3.32 voltios. 3.32 voltios. El porcentaje sería 0.83. 0.83%. Esto es menor al delta máximo. ¿Sí? El delta máximo me dice que es 1%. ¿Se cumple? Sí, se cumple. Por lo tanto, la primera condición cumple.
¿Cuál era la segunda condición? Esto es por si acaso para la primera condición. La segunda condición era que la cociente de carga sea menor o igual que la xz cosegida. ¿Cuánto es mi cociente de carga? 152.77 amperios, menor o igual que z, 164 amperios por KT. ¿Cuánto vale? 1. ¿Cuánto vale KA? 1. 152.77 amperios menor o igual que 164 amperios. ¿Se cumple? ¿Se cumple? Sí, se cumple. Ok, si cumple esto, el conductor que yo he elegido es el adecuado, ¿cierto? Las respuestas sería que el alimentador debería tener mínimamente 70 milímetros cuadrados, cuya capacidad de conducción son 164 amperios. ¿Vale? Y listo. Ya estaba ese ejercicio. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? No. Ok. El otro ejercicio era demanda máxima. ¿Quieren que lo hagamos? La verdad estoy un poquito mal. No quiero escribir. Lo hacemos si quieren en data. En el caso Dancy, que saques eso. Siéntalo. ¿Me gusta así o así? Ay, perdón, los tengo así. Es que de poco. Sí, este es el pero. ¿Sí? Todo has hecho Sí, todo va fantástico. Del 5 ¿eh? 18. ¿Ya lo podemos dar? Sí. ¿Sí? ¿Podemos dar? Algunos de sus compañeros me decían, no es 70 milímetros cuadrados áuxilo, ¿verdad? Puede estar bien, me decían. Y les decía, claro, está bien, porque se trata de 21 departamentos. Traten de imaginarse qué conductor ustedes llevarían a un manzano, por ejemplo, que tiene 21 casas. Es lo más grande, ¿no es cierto? La carga que alimentar. Era razonable, pues 70 milímetros cuadrados, que es, si se buscan las equivalencias, milímetros cuadrados a G, 70 milímetros cuadrados creo que es un 0 o 2 ceros. Es el calibre de las líneas de distribución que hay en las cargas. Entonces, de este tamaño. Yo supongo que sí, al parar, Ya le podemos dar, ¿no?
Ya. Dice determinar la máxima demanda de un departamento donde se tiene la siguiente carga instalada. Dice, son 25 luminarias, 18 watts, factor de potencia 0,51. El siguiente es un circuito de iluminación, que son 10 luminarias, 18 watts, 0,51. El siguiente dice que son tomacorrientes dobles, 15, el siguiente son tomacorrientes, 20 tomacorrientes, dice que igual son dobles, que sean dobles, triples, cuatriples o lo que sea. ¿Cuánto era su Sí. potencia? ¿Cuánto tenía que dar a cada uno? 200, ¿no es cierto? ¿Qué más dice? Es un lavasopas, dice, de 2000 watts. Y su factor de potencia dice que era 0.75. ¿Cuánto es su potencia en volt ampere de esta lavadora? 2000 watts y 0.75 de factor de potencia. 2666.65. ¿2000 cuánto? 666. 2600 volt ampere. ¿Era un tomacorrientes o era un circuito de fuerza? Fuerza, ¿cierto? Su examen tenía que solo poner, si es superior a 2000, se toma como un circuito de fuerza. Eso era todo. Entonces lo dejamos como fuerza, el otro como fuerza, 4500, sí, está bien. Y el siguiente dice que igual es de fuerza. Es de fuerza, es 1 y es 4500. Su factor de potencia dice que es 1. Entonces, el resultado era 9491.18. Su consumo era elevado, etcétera, etcétera. A ver, creo que no se ve. Aquí está. Aquí está. Demanda máxima 9491.18. Volt ampere. Eso era todo. El procedimiento ustedes lo conocen, era más sencillito posible y etc. Algunos han debido sacar, si el lavasopas lo han tomado como tomacorrientes, que ya está mal, sabemos que ya está mal, han debido sacar alrededor de 10. Así que la respuesta correcta era 9. Cambiamos a fuerza y 9441. Eso era todo, muchachos. Hoy día va a haber una práctica extra, ¿no? Que va a tener mucho que ver con una fotografía que aquí en la calle he encontrado. Es como, no sé, ¿cómo lo podría llamar yo? Es como un tomaco.